La emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización. Debemos entender, por tanto, que la acción climática no es solo una inversión potencial para nuestras economías, que lo es, sino una obligación para la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y también una garantía de futuro para las próximas generaciones. Durante el año 2020, el Gobierno de España ha dado pasos sólidos, determinados, inequívocos, para sentar las bases del cambio y acelerar la transición ecológica. En enero emitimos una declaración de emergencia climática aprobada en el Consejo de Ministros. En mayo presentamos un proyecto de ley de cambio climático y transición energética. En septiembre adoptamos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y hoy tengo también la satisfacción de anunciar un nuevo impulso a todo este compromiso del Gobierno de España y de la sociedad española en la adaptación y en la lucha contra el cambio climático. Acabamos de aprobar la estrategia de descarbonización a largo plazo para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. La península ibérica es cada vez un lugar más seco, aunque las lluvias, evidentemente torrenciales, sean más frecuentes, más virulentas, lo saben especialmente todas aquellas regiones y ciudades del Mediterráneo, pero las precipitaciones medias en España se han reducido y las sequías han aumentado en frecuencia y también en severidad. Nuestros ríos llevan menos agua que hace 40 años y más de 2/3 del país son susceptibles de sufrir la desertificación, como ya, por desgracia, muchos territorios la están sufriendo. ¿Por qué digo esto? Porque toda esta dura realidad plantea en términos políticos a las administraciones y también a los partidos políticos varias conclusiones que me gustaría compartir con nuestros conciudadanos. La primera es una llamada a la acción. No hay tiempo que perder. La emergencia climática se acelera y nosotros lo que debemos hacer es agilizar el paso. Y, por tanto, no hay excusa para aparcar la transición ecológica. Es ahora o nunca. Y esta es la reflexión que me gustaría compartir con nuestros conciudadanos, porque gobernar significa eso. Gobernar significa remangarse, afrontar los problemas. Gobernar no es cruzarse de brazos y esperar a que los problemas desaparezcan. Nadie tiene la garantía del acierto, pero la inacción es el error seguro. Y ese error la familia socialista no la va a cometer. Nunca me vais a ver de perfil. No vamos a esperar sentados a que los problemas se resuelvan solos, como hicieron otros. Siempre nos vais a ver dando la cara, esforzándonos por aportar una solución a cada uno de los problemas que surjan en el camino. Es que ante temperaturas extremas como las que estamos viviendo, lo que me gustaría es pedirle a los ciudadanos extremar la precaución. Durante esta ola de calor, según los registros, los datos, han sido más de 500 personas las que han fallecido, como consecuencia de las temperaturas tan altas. Además de todo lo que estamos viviendo en términos de devastación como consecuencia de los incendios. Por eso, ante los días tan difíciles y duros que nos quedan por delante en esta ola de calor, lo que sí que pido a los ciudadanos es que extrememos nuestra precaución. Muchas veces hablamos de que prevenir es muy importante para anticipar el riesgo de un incendio. Pues igual ocurre con nuestras vidas a la hora de extremar las precauciones ante estas altas temperaturas que, por desgracia, está sufriendo la península ibérica y también el conjunto de Europa. En todo caso, lo que sí quisiera comentarte, presidente, es que lo que vamos a hacer es ahora y más adelante, cuando controlemos el incendio, es que el Gobierno de España se va a volcar en que se recupere el día a día cuanto antes de las localidades y no vamos a, digamos, al contrario, vamos a poner todos los recursos para que podamos recuperar cuanto antes estos parajes devastados por los incendios. Nada más y muchas gracias. Más ambiciosos de aquí al año 2030, compromisos que, si todavía no lo hacen, abarquen una reducción de todos los gases de efecto invernadero y que afecten a todos los sectores de nuestras economías. Es imprescindible que el pico de emisiones se produzca como máximo en el año 2025 y que las emisiones sean un 43% inferiores en 2030 con respecto a los niveles de 2019. Y ello exige mayores esfuerzos en materia de eliminación de combustibles fósiles y energías renovables. Y en ese sentido, les anuncio que el Gobierno de España apoya decididamente y se suma al compromiso impulsado por la presidenta de la Comisión Europea y por la presidencia de la COP28 de triplicar la capacidad instalada de energías renovables y duplicar los esfuerzos en materia de eficiencia energética para el año 2030.
En segundo lugar, y como es natural, no podemos acometer las reformas necesarias para lograr estos objetivos si no acompañamos esa ambición de lo que se ha hablado aquí, de la financiación adecuada. Necesitamos una nueva arquitectura financiera internacional que facilite el acceso a los fondos, elimine trabas, identifique nuevas fuentes de financiación y también trabajar en una nueva fiscalidad internacional que permita movilizar los recursos necesarios para avanzar en la agenda de la transición y la solidaridad que nos hemos dado. Y finalmente, debemos acometer transiciones justas, inclusivas, que no dejen a nadie atrás, con un espíritu de responsabilidad compartida. La agenda climática es en realidad una agenda positiva de progreso, de nuevas oportunidades económicas, una transición energética alineada con el objetivo de 1,5 grados daría lugar en 2030 a un crecimiento acumulado del PIB global de un 2,3% respecto al escenario actual y permitiría crear más de 100 millones de puestos de trabajo. España está plenamente alineada con esta agenda y por eso mi Gobierno ha aumentado su ambición a 2030 con la actualización de nuestra hoja de ruta, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En concreto, hemos aumentado nuestro compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 56%, nuestro objetivo de energías renovables hasta un 48%, la mejora de la eficiencia energética hasta el 44% y el objetivo de energía renovable en la generación eléctrica hasta un 81%. Además, hemos puesto en marcha nuestra transición energética en tiempo récord, habiendo eliminado ya el 80% de la dependencia del carbón, con el objetivo de que la última central térmica en España de carbón cierre en el año 2025. Todo ello en un contexto de paz social que me gustaría poner en valor con un fuerte compromiso por esa transición justa. Y también queremos reforzar, por último, nuestros compromisos de financiación climática. Por eso, me complace anunciar que España hará una contribución de 225 millones de euros para la segunda reposición del Fondo Verde para el Clima, 20 millones de euros para el Fondo de Adaptación y más de 17 millones de euros en instrumentos que facilitan la justicia climática, especialmente los fondos para los más vulnerables y para la agenda de pérdidas y daños. Señoras y señores, nuestra próxima cumbre, nuestra próxima cita es la COP28 en Dubái. Tiene que ser un éxito, debe ser un éxito y mi país hará todo lo posible para que así sea. Muchas gracias. Thank you, Mr. President. I would now like to welcome His Excellency Miguel Díaz-Canel, President of Cuba, to make his intervention. Excelentísima señora Amina Mohamed, Vicesecretaria General de Naciones Unidas, Excelencias, agradecemos al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas por esta iniciativa. Nos convoca un tema de supervivencia. Y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras, y es que si no actuamos en el futuro cercano, nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades. Y muchos sectores económicos colapsarán. Cientos de ciudades y pueblos se volverán inhabitables y la subida del mar y de los termómetros harán que prácticamente sea inhabitable el poder vivir en esas localidades. Por eso concluyo pidiendo, como uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, que actuemos, que dejemos de arrastrar los pies, que dejemos de negar la ciencia, que cumplamos con la promesa que le hicimos a la humanidad hace 7 años cuando firmamos el Acuerdo de París. Salvemos las vidas de nuestros ciudadanos, salvemos sus economías y salvemos el planeta. Muchas gracias. Gracias, María. Estimado Tedros, colegas, me gustaría dar la enhorabuena a los organizadores por haber organizado este evento tan oportuno y también por el informe. Necesitamos recomendaciones empíricas y políticas para poder atajar de manera efectiva el cambio climático y su impacto en la salud. Y es lo que hace su trabajo, precisamente.
Hace 2 semanas, como sabrán ustedes, el sudeste de España se vio afectado por las peores inundaciones en nuestra historia más reciente, lo cual ha causado más de 220 muertos y graves daños materiales. Ha sido una tragedia para mi país, pero es una realidad que se ve en todo el mundo, cada vez más frecuentemente y cada vez con acontecimientos más letales. Me gustaría destacar algunos mensajes que son muy importantes para mí, sobre todo después de la tragedia que acabamos de vivir en España. En primer lugar, me gustaría decir que el cambio climático mata y además afecta a nuestra salud. Y lo hace de distintas maneras. A menudo con una brutalidad extrema, intensificando la frecuencia y la gravedad de eventos mortíferos como los incendios, los huracanes y las lluvias torrenciales. Pero hay ocasiones en las que el cambio climático mata de manera más sutil, por ejemplo, aumentando la frecuencia y la intensidad de las olas de calor que hacen que empeore la salud de las personas más vulnerables o hace que lleguen enfermedades a zonas donde antes no se producían. A veces el cambio climático es una fuerza más distante que deteriora todo lo que afecta a nuestra salud, nuestros ecosistemas, aumenta la pobreza, atiza los conflictos y las guerras, impacta en los recursos alimentarios, en las cosechas, en los recursos hídricos. Mientras no dejemos de consumir combustibles fósiles, pues estos fenómenos cada vez serán más frecuentes y más intensos. En segundo lugar, me gustaría decir que la salud no es solamente una de las cosas que se ve afectadas por el cambio climático, no. La salud es el lugar donde se ven todos los efectos del cambio climático. La salud humana, la salud del planeta y la salud de todos los demás seres vivos de nuestro planeta. Todo esto está interrelacionado. No puede haber una población sana en un planeta enfermo. En nuestro esfuerzo tenemos que dar prioridad a los niños, que representan el 30% de la población mundial. La infancia es una etapa crucial en el desarrollo del ser humano y los niños son especialmente vulnerables al cambio climático y además estos impactos del cambio climático pueden afectar a su desarrollo físico y cognitivo. Y en tercer lugar, me gustaría decir que el cambio climático es muy injusto porque perjudica y pone en peligro a todo el mundo, pero sus impactos no se distribuyen de manera igualitaria. Intensifica las desigualdades, cebándose sobre todo con los más vulnerables, con aquellos que contribuyen menos a sus causas. Las acciones contra el cambio climático tienen que abordar estas diferencias en el ámbito de la salud y tienen que proteger a los más vulnerables, reduciendo la desigualdad, generando empleos, proporcionando viviendas asequibles y garantizando que haya acceso universal a los sistemas sanitarios. Tenemos que hacer de esta nuestra prioridad y no dejar a nadie atrás. Me gustaría concluir con algo más optimista, porque no todo son malas noticias. El informe que ha presentado la Organización Mundial de la Salud hoy envía un mensaje positivo. No tenemos que escoger entre mejorar la salud o luchar contra el cambio climático. Por suerte, ambas medidas se refuerzan recíprocamente. La instalación de energías renovables, la electrificación de los vehículos y de las viviendas, la conservación de todas las especies, el consumo de alimentos que no generan tantas emisiones de CO2 mejora la salud de los seres humanos. Según este informe, si se van abandonando los combustibles fósiles de manera gradual, podríamos evitar casi 2 millones de muertes al año en la próxima década. 2 millones de muertes. Estamos hablando de lo que sería el equivalente a la población de Eslovenia en Europa o de Lesoto. Estamos hablando de una cifra que triplica el número de víctimas mortales causadas por la malaria o el VIH, dos de los principales desafíos en el ámbito de la salud mundial. Por eso, tenemos que abordar la salud
y la lucha contra el cambio climático de manera conjunta en nuestros esfuerzos, en nuestras políticas también, en el contexto de todas las próximas COP. Así que tenemos que hacer que esta sea la prioridad y que la salud de la gente esté en el centro de nuestra lucha contra el cambio climático. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias también. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Tenemos que innovar, tenemos que descarbonizar, tenemos que emplear nuevos materiales y procesos, impulsar la circularidad, adaptar nuestras ciudades, nuestros campos, infraestructuras, para que sean más resilientes a las nuevas realidades climáticas. Por tanto, no se trata de decrecer, sino de crecer de una manera distinta, más sostenible y, por tanto, más responsable. Lograrlo no va a ser fácil, pero es posible. Venía antes preparando las notas del discurso y recordaba que el día de la Dana, las Corts Valencianas habían aprobado una ley ómnibus por la cual habían quitado la prohibición de construir a 500 metros de la costa hoteles y lo habían reducido a 200 metros. Creo que estoy en lo correcto, ¿no? Sabéis que uno de los efectos del cambio climático es precisamente el que se eleva el nivel del mar como consecuencia del deshielo y otras cuestiones. Y es la reflexión que os quería hacer, porque creo que durante todos estos años todos hemos ido aprendiendo que la seguridad no es solamente la seguridad que podemos tener, afortunadamente, gracias al buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para ellos un abrazo, porque han trabajado también muy duro durante las fechas más difíciles de la Dana. Sabemos que la seguridad no es solamente esa, que hay una seguridad mucho más amplia, que afecta de lleno al impacto de la emergencia climática que vivimos, que constatamos todos y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de responsabilidad, desde el sector primario al sector turístico. ¿Por qué digo esto? Porque hoy más que nunca necesitamos gobernantes que presten atención al asesoramiento técnico, no que cuestionen a la Agencia Española de Meteorología, que presten atención a lo que nos dice la ciencia, que está basado en datos, no en supercherías, que crea en el poder transformador y reparador de las políticas públicas, no que banalice el haber creado la Unidad Valenciana de Emergencias y diga que es un chiringuito y que lo voy a recortar como están recortando las políticas vinculadas con el cambio climático. ¿A dónde quiero llegar a parar? Lo que quiero decir con esto es que esta coalición negacionista que está en las Corts Valencianas, unos gobernando y los otros apoyando, por ejemplo, qué vergüenza haber puesto a un partido negacionista como Vox al frente de la comisión de investigación que tiene que investigar sobre las responsabilidades y alumbrar respuestas nuevas a futuras danas ante la emergencia climática. Una nueva banalización de los efectos de la emergencia climática y cómo la política tiene que responder y anticiparse y mitigar y adaptarse a esta realidad climática que, por desgracia, está sufriendo particularmente, lo dice la ciencia, el Mediterráneo. Digo todo esto porque esa coalición negacionista a la que vamos a derrotar el próximo 2027 es un auténtico, un auténtico peligro público para la seguridad de las personas. Tenéis una expresión en valenciano que me parece que es muy elocuente. El PP y Vox y su negacionismo son como el arroz empastrat. Y en 2027 vamos a convertir ese negacionismo en pasado
Y vamos a abrir las puertas al futuro que merece y necesita la Comunidad Valenciana de la mano de Diana Morán y del PSPB. En toda la Comunidad Valenciana, desde Valencia a Castellón, pasando por Alicante. Menuda semana llevan, menudas semanas. Acabamos de encadenar los meses más cálidos, jamás registrados, y los eventos extremos se acumulan con efectos devastadores en todos los continentes. Según los expertos, entramos en territorio desconocido. Ya no se trata de frenar el incremento de las temperaturas, se trata de mitigar, de adaptarnos a algo que ya está aquí. Combatir la emergencia climática requiere valentía, determinación, posible únicamente desde el apoyo social masivo, decidido y global. En anteriores ocasiones he llegado a decir, y se ha criticado por parte de algunos, que el cambio climático mata. Y lo estamos viendo, por desgracia. Y tenemos que adaptarnos a esta realidad. No es menor el que los negacionistas del cambio climático, a quien hayan presentado primero una querella, sea la ciencia, a la Agencia Española de Meteorología, que alertó sobre la gravedad de los extremos climáticos que se estaban viviendo como consecuencia de la dana en parte de la península y particularmente de la Comunidad Valenciana. Creo que esta es una gran lección de cómo el debate político va por un lado y la realidad de la vida de la gente va por otro. Y nosotros queremos hacer del debate político la realidad de la vida de la gente. Un agradecimiento expreso a los científicos y a las científicas, porque nos da elementos para comprender el planeta en el que vivimos, al que vamos, y por tanto anticipar el diseño de políticas públicas que hagan aumentar la seguridad de nuestros ciudadanos. Valenciana. Y finalmente sobre Teresa Rivera, decirles, miren, el mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático. Y produce un 60% menos de gases de efecto invernadero al planeta. Estos, señorías, son resultados concretos, son resultados prácticos, no son consignas políticas. ¿Qué es lo que vamos a escuchar esta mañana? Y este dato, quisiera decirles a sus señorías y también a los ciudadanos, a mí me parece que es de los más importantes. Porque no deja de ser llamativo que en un país que ha sufrido una dana en Valencia con una situación absolutamente dramática, una península como la nuestra, la península ibérica, que hace 2 semanas el panel de científicos de Naciones Unidas situó como uno de los lugares, no de Europa, sino del mundo, potencialmente más afectados como consecuencia de la emergencia climática haya desaparecido del debate publicado y de las principales preocupaciones de algunos grupos parlamentarios. Ya no hablan ni de ello. La derecha no dice que exista o no exista, es que simplemente actúa como si no existiera la emergencia climática. Y de hecho, la ultraderecha, y lo vamos a escuchar aquí, ya les adelanto, señora Abascal va a decir que todo es culpa de la Agenda 2030. Bueno, pues la ultraderecha directamente niega esa emergencia climática. Y yo quisiera trasladarle a los ciudadanos lo siguiente. A mí me parece que es un gran acto de cortoplacismo indignarse por esos 400 millones de euros perdidos ese 28 de abril como consecuencia del corte de suministro eléctrico y no pensar en los más de 150.000 millones de euros que se perderán en las próximas décadas si no nos adaptamos y mitigamos la emergencia del cambio climático. Y qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático.